Ok, bueno, bienvenidos a esta segunda lección del curso Cómo enseñar clases. La semana pasada estuvimos viendo las bases bíblicas para la educación, bueno, sobre todo en la parte de la iglesia. Vimos la importancia que tiene el mandamiento de enseñar desde la parte hebrea, ¿no? Vimos ciertas instrucciones que Dios le daba a los hebreos, posteriormente para la transformación en judíos, ¿no? Un poco. También vemos cómo se vuelve algo importante, la enseñanza, hablamos de las sinagogas, de las escuelas de los profetas, un poco antes de este periodo. Entonces, de aspectos importantes, también estuvimos analizando acerca de Jesús como maestro, ¿no? Ciertas características, ciertas técnicas que él tenía, características de sus oyentes. Entonces, estuvimos hablando un poco acerca de ello, de Jesús como maestro. Y al último, hablamos también un poco acerca de la enseñanza en la iglesia, ¿no? Ya en la iglesia naciente, con ciertas características también acerca de esto, con ciertos mandamientos, ¿no? El mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio, ¿no? Entonces, en base a esto, no hay tanta información acerca de ello, pero se pueden deducir ciertos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, vimos esta base, esa clase era importante para ver ciertos antecedentes, sobre todo aspectos en la iglesia, pero hoy, bueno, vamos a revisar ahora ya algunos aspectos directos que son más pedagógicos, llamémosle un poco de esta forma, que tienen que ver con la parte de estilos de aprendizaje. ¿Cómo es que la gente aprende? ¿Cómo es que nosotros aprendemos? Y vamos a revisar hoy dos modelos, ¿no? Vamos a revisar el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder, ¿no? Vamos a estar revisando este modelo y vamos también a revisar el modelo de Howard Gardner. Estos dos modelos pues son personas que han dedicado pues mucho tiempo, ¿no? Al estudio, al análisis de las personas, al análisis de ciertos aspectos. No es nada más de que se me ocurrió, sino se hacen muchos experimentos, muchas pruebas, ¿no? Acerca de esto y son modelos muy reconocidos. Hay más modelos, ¿no? O sea, existen más modelos. Sin embargo, yo creo que estos dos son tal vez los más interesantes, ¿no? Hay otro como de los hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que también es muy bueno, ¿no? Sin embargo, nos vamos a enfocar en estos dos que son, pareciera como los más destacables un poquito en cuanto a los estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestro manual. Voy a compartir aquí la página de grabación. Okay. Ahí estamos. Entonces, si ya están ahí, entonces en su lección número 2, estilos de aprendizaje. Y tenemos ahí en el principio, pues una introducción antes de hablar de los modelos, antes de hablar ya de estos modelos, y nos habla un poco acerca de la importancia de saber cómo aprende mejor la gente. Esto es muy importante. Y te quiero preguntar, si tú supieras cómo aprendes tú mejor, o cómo tú siendo maestro pueden aprender mejor tus estudiantes, ¿de qué te serviría esto? ¿Qué podría ser de utilidad para ti? Entonces podríamos tener más herramientas, podemos ser más efectivos, llamémosle de esta forma, en nuestra enseñanza, en la transmisión del mensaje que queremos dar. Seríamos mucho más efectivos, ¿no? Ahorraríamos tiempo, ¿no? Conoceríamos mejor a la gente. ¿Cómo se imaginan que era Jesús en esto? ¿Cómo se imaginan que Jesús enseñaba? ¿Conocería aspectos de la gente? O sea, ¿conocería ciertas situaciones acerca de las personas con las que interactuaba? O sea, me refiero a cuestiones de cómo pensaban y esto. Creo que la Biblia menciona esto, ¿no? O sea, menciona y decía, sabía cómo pensaban algunas personas, o se daba cuenta, o sea, no sé si era una intuición o realmente él podía leer un poco la mente de las personas. Hemos tenido como no debate, una cierta duda, ¿no? Acerca de si de Jesús, siendo humano, era totalmente Dios también o tenía limitaciones, ¿no? En esta parte, pero al parecer sí tenía ciertas habilidades de poder comprender, de poder entender. Entonces Jesús, por, llamémosle de tradición, es el maestro de maestros, ¿no? O sea, es un modelo de enseñanza, ¿no? Es un modelo en el cual podemos basarnos para que poder darnos cuenta de la enseñanza que él tenía, ¿no? Y de cómo la gente aprendía. La evidencia que veíamos la semana pasada es cómo la gente se quedaba asombrada de las cosas que él decía, de las cosas que él hacía, porque aparte lo respaldaba con acciones, con hechos, no solamente lo hablaba, ¿no? Y la gente marcaba una diferencia entre él y los fariseos, ¿no? En esto. Vamos entonces ahí al manual. La primera parte dice ahí, conocer cómo aprenden mejor los estudiantes permite buscar
caminos que faciliten el aprendizaje, ¿no? O sea, esto sería mucho más fácil, o sea, yo me puedo enfocar en ello, ¿no? Los rasgos cognitivos, ¿no? Que tienen que ver con la cognición, con la parte del pensamiento, aprendizaje, afectivos, fisiológicos, tienen que ver a cómo los estudiantes forman los conceptos y seleccionan medios de representación. Entonces, será muy importante conocer estos aspectos, ¿no? Ubicar a nuestros estudiantes, sea la edad que tengan, esto no tiene una limitación, porque seas niño, seas joven, adolescente, joven adulto, o un adulto, o ya una persona más grande, tienes un canal de aprendizaje, tienes una forma de aprender mejor. Entonces, todos aprendemos de diferentes modos. Algunos utilizan su propio método o estrategia. En esto me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es la forma en que ustedes aprenden mejor? ¿Cómo piensan ustedes que aprenden mejor? Cuando está interesante, amena y no forma repetitiva. En lugar de memorizar, entender. Ok, comprender, ¿no? Asimilar totalmente el conocimiento. Dicen por ahí que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? O sea, hay pequeñas cosas que se quedan grabadas porque tal vez porque te son interesantes, porque las captaste en ese momento y dijiste, wow, no sé, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de Alan. Creo que entra más Ok, para ti, tú puedes aprender más con algunos ejemplos, ¿no? O sea, reforzar con ejemplos lo que te están diciendo. O sea, previamente el que está ilustrando, el que está narrando, enseñando la clase, lo aplica más con ilustraciones. Ok, eso te agrada a ti, ¿no? Y figuras y todo eso, ¿no? Okay. Capta más penetra más. Ok, entonces cada uno tiene su propio método de estrategia. Yo, hablándoles de mí, yo creo que yo aprendo más escuchando, ¿no? Escuchando, aunque también me gusta ver, ¿no? O sea, ver muchas cosas también y hasta imaginarme, ¿no? O sea, imaginarme cosas también, o sea, que son como los 3 canales que vamos a ver ahorita, la combinación un poco de estas cuestiones. Podemos ahí aprender de ello. Sin embargo, por ejemplo, me acuerdo yo mucho en la escuela, se me olvidaba, ¿no? O sea, en general, escuchaba, se me quedaban algunas cosas, pero pronto se me olvidaban, ¿no? Vamos a ver luego ahí, vamos en los videos que van a estar ahí, van a ver algunos datos, ¿no? De cuánto dura el conocimiento en nosotros. O sea, por ejemplo, un idioma o matemáticas o algo. Ayer, por ejemplo, me preguntaban, oye, ¿tú qué tal andas en griego? O sea, no me preguntes de griego porque tiene fácilmente años que no lo practico, ¿no? O sea, tomé un curso de griego muy básico, ¿no? O sea, muy básico. Aprendí algunas cosas, pero es como cualquier otro idioma, o sea, que no es el tuyo. Si no lo practicas, si no lo estás constantemente revisando, pues se te olvida, ¿no? Se te olvida y luego tienes que volver a empezar de ceros para volver a aprenderlo, ¿no? Entonces, eso es normal. Yo, una de las técnicas que tenía de aprendizaje, porque esa es otra cuestión. Ahorita vamos a ver cómo enseñar, ¿no? Pero la realidad es que cada alumno también tiene sus propias técnicas de aprendizaje. Entonces, a mí me gustaba hacer como esto que le llamamos acordeones, ¿no? O resúmenes. Entonces, yo tomaba las partes más importantes, ideas principales, ¿no? De ciertos temas y los estaba repasando para poder aprenderlos. La situación es que a veces es solo memorización y la memorización tiene un corto periodo, ¿no? Lo mismo, si no lo vuelves a repasar, se te olvida, ¿no? Se te está olvidando. Entonces, la memoria hay que estarle repitiendo, ¿no? En esta parte. Entonces, las estrategias, ahí en el segundo párrafo, dice, varían según lo que se quiere aprender, ¿no? Cada uno desarrolla preferencias y cada docente el método más apropiado para enseñar. Lo que comentábamos también la clase pasada, o hemos estado viendo que a veces el maestro piensa que por estar hable durante 2 horas o tal vez más, los alumnos están aprendiendo. Ese es su método, ¿no? Pero en realidad, a la hora de evaluar, nos damos cuenta si en realidad el alumno aprendió o no aprendió, ¿no? Eso tendrá que ser importante. Yo, por ejemplo, con mis alumnos en la universidad, acostumbro a preguntarles, por ejemplo, hoy tengo clase, pero tuve clase con ellos el lunes, entonces les pregunto, ¿qué vimos el lunes? Recuérdame algo que vimos el lunes. Y me doy cuenta si ellos aprendieron o no, porque a veces no tienen ni idea, a veces no se acuerdan de nada de lo que vimos, ¿no? O sea, comienzan, así como a trabajar, como a hacer memoria, algunos ya revisan la libreta porque anotaron, ¿no? Entonces, pero así que te esté fresco, te das cuenta que entonces a veces tu método no es muy bueno, ¿no? Algunos profesores eligen métodos audiovisuales para sus clases, otros lo hacen de forma oral
y otros enseñan mientras los alumnos trabajan manualmente, como en el caso de los talleres. Por ejemplo, mi método como profesor sí es hablar, pero también combinar con medios audiovisuales, ¿no? Me gusta mucho hacer presentaciones PowerPoint, ¿no? Me gusta mucho poner videos para que la gente pueda aprender, ¿no? En eso me gusta combinarle ahí en esa parte, ¿no? Para esto. Entonces, creo que combinamos ahí por lo menos dos canales, ¿no? El auditivo y el visual, ¿no? Sí, las diapositivas. Ajá, lo que dices, a veces no, a veces pues, si la persona es visual, pues puede ser que no escuche al predicador, ¿no? Cuando está hablando, pero pone una imagen y esa se queda grabada. Entonces, cada persona, ahí en el tercer párrafo, aprende de manera distinta. Esto permite buscar los caminos más adecuados para facilitar y mejorar el aprendizaje, de lo que hablábamos, ¿no? O sea, si tú sabes cómo aprenden mejor tus alumnos, pues sobre eso, ¿no? O sea, sobre esa parte. Entonces, y cuando los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efecto. Entonces, esto es como pues, como un tesoro, llamémosle, ¿no? O sea, el poder conocer la forma en que aprenden mejor la gente es como un tesoro y es mucho más efectiva tu enseñanza. Vamos al modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder, ¿no? Vamos a leer este. Alan, por favor, nos ayudas con el primer párrafo. Fuerte para que se escuche. Modelo de la programación. Este modelo, también llamado visual auditivo kinestésico, toma en cuenta estos tres grandes para representar la información. Utilizamos el sistema siempre que recordamos como letras y números y concretos. El sistema de representación nos permite oír en nuestra mente voz, sonidos, cuando recordamos una conversación o cuando conocemos la voz de la persona que nos habla, estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Cuando recordamos el sabor de nuestras comidas favoritas o el que sentimos al escuchar una canción, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Ok, gracias. Entonces ahí vemos la primera parte acerca de este modelo, llamado visual, auditivo y kinestésico, ¿no? Y tiene o abarca tres grandes sistemas, ¿no? Mentales para procesar información, para hacernos llegar de información. Entonces, aquí sería bueno hacer una pausa para poder entender un poquito acerca de nosotros, cómo hemos sido creados, ¿no? ¿Qué capacidades nos ha dado el Señor para poder asimilar información, ¿no? Entonces, por lo menos identificamos, que algunos dicen que hay un sexto sentido, pero por lo menos identificamos 5 sentidos, ¿no? ¿Cuáles son estos sentidos? La vista, ¿no? La audición, el tacto, ¿no? El gusto y el olfato, ¿no? Entonces, a través de estos 5 sentidos procesamos información. O sea, viene información del exterior y nosotros la sentimos, la tenemos y la procesamos, nuestra mente la procesa. O yo puedo ver algo que está sucediendo. Y ahí llega a mi cerebro a través de esto. Yo los veo a ustedes, si me están poniendo atención ahorita en la clase, ¿no? Yo puedo escuchar sus opiniones ahorita, entonces igual puedo decir, así sí están en la clase, ¿no? Pero de repente, ahorita comenzamos a oler, ay, huele a quemado, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Alguna cuestión, pues luego dices, algo está pasando, ¿no? Sí, o huele a taquitos, tengo hambre, ¿no? ¿No? O ahorita ustedes acaban de comer algo y para el gusto es, wow, qué rico, ¿no? O sea, satisface esta parte, el gusto. Pero también con mis manos, ¿no? O sea, no solo mis manos, sino todo mi cuerpo, la parte del tacto, ¿no? O sea, puedo sentir, hace frío, ¿no? Hace calor, está duro, está rugoso, o sea, entonces son 5 sentidos que tenemos, ¿no? En esto y a través de los cuales procesamos toda la información que llega a nuestra mente. En esto, pero para poder aprender, ¿no? Para poder aprender se habla de por lo menos 2 de estos sentidos, que uno es la parte visual y otra es la parte auditiva, y un tercero que hablaríamos un poco más acerca de la parte kinestésica, que podríamos hablar de la parte del tacto un poco, ¿no? O la experimentación en ciertas situaciones, ¿no? Y podemos combinar ahí también el olfato, el gusto, podemos combinar ahí en la parte kinestésica, ¿no? Entonces, como que 2 son separados, lo que es la parte auditiva y visual, y los otros 3 podríamos llenarlos o incluirlos en la parte kinestésica, ¿no? Que es esta parte de poder aprender. Entonces, el sistema de representación auditivo, como menciona acá, nos permite oír en nuestra mente, ¿no? O sea, voces, sonidos, música,
¿no? Nos permite oír cosas y entonces a través de esto poder aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando recordamos lo que nos dice Alan, una melodía o una conversación o reconocemos la voz de una persona que está hablando por teléfono, pues totalmente somos auditivos, ¿no? O sea, a veces contestas el teléfono y aún sin saber quién es, al oír la voz ya sabes quién es, lo reconoces, tu mente ya tiene identificado a esa persona, ¿no? Psicología. Entonces, nosotros nos enseñaba a través del tono de voz a identificar quién estaba mintiendo y quién no. Ok. Sí, notas el tono de la voz, ¿no? Cierto nerviosismo, cierto que se cortan las palabras, ¿no? Y acá, fíjate, ahí lo podemos, eso solamente hablando por teléfono, dices, ok, pero ya cuando estás hablando en persona con alguien, ya combinas las dos cosas, la parte auditiva y la parte visual, porque en esto también la comunicación no verbal es fundamental. O sea, es mucho más fácil identificar a alguien cuando está mintiendo por la parte no verbal, ¿no? De cómo pues se rasca, se toca la cabeza, voltea para otro lado, evade. Entonces ahí combinamos esos dos aspectos, ¿no? Entonces, en la parte auditiva, en la parte visual, pues siempre estaremos recordando imágenes, ¿no? Letras, números, ¿no? Su significado y todos estos aspectos. Y cuando, por ejemplo, se te antoja una comida, te la puedes imaginar, tu comida favorita, pues lo que hacemos es utilizar la parte kinestésica. Cuando recuerdas con tu mente una canción o un lugar, pues la parte es más kinestésica, ¿no? Miguel, ¿nos ayudas con el segundo párrafo? La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se desarrollan más cuando más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo, o planeándolo al revés. La persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal determinado no aprenderá la información que recibe por ese canal, no porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que utilizan menos y por lo tanto que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo. Entonces, los utilizamos de forma desigual, o sea, no es que los tengamos todos, ahorita vamos a ver un porcentaje más o menos acerca de esto, pero realmente podemos potencializar unos y infrautilizar otros, ¿no? O sea, lo ideal sería combinar los tres, ¿no? O sea, que tener un equilibrio en la parte de los tres y lo ideal sería que nuestra educación fuera así. Y yo creo que si hablamos de Jesús como ejemplo, yo creo que él utilizaba los tres canales, ¿no? Porque le hablaba a la gente y la gente lo escuchaba, ¿no? Pero yo creo que la gente lo veía también, o sea, las cosas que él hacía, ¿no? Y no solo eso, sino que también mostraba ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre cuando va caminando sobre el agua y llega con sus discípulos, cuando está de alguna manera dormido y lo despiertan para que haga esta parte de tranquilizar al mar y al viento, ¿no? Cuando tocaba a la gente, ¿no? Cuando hacía ciertas cosas, era otra forma, ¿no? Era otra forma, a pesar de que la gente lo estaba viendo, era otra forma, exacto, esta parte de que se pone saliva, hace lodo y le pone en los ojos a una persona ciega y le devuelve la vista con esto, ¿no? O sea, son estos aspectos. Entonces, cada uno lo revisa, ¿no? Como menciona acá, la persona estará acostumbrada a absorber información de mejor forma a través de uno de estos canales. Tal vez en esto tú puedes identificar que eres más visual, más auditivo o más kinestésico. Kinestésico hablaríamos un poco acerca de más haciendo, ¿no? O sea, experimentando, más que oír o ver simplemente ciertas cuestiones. Entonces, con esto vamos ahí manejando acerca de estos tres canales, ¿no? El último párrafo